Mucha gente pierde dinero, pero no por elegir una mala inversión, sino por montarse una cartera que no entiende y luego no es capaz de aguantar. Porque sobre el papel todo queremos lo mismo. La cartera que más gana, la que menos cae, la que me deja dormir tranquilo. Y el problema, que esas tres cosas casi nunca van juntas. Así que hoy vamos a hacer algo mucho más útil. Vamos a comparar 5 carteras famosas para ver qué intenta hacer cada una. Qué sacrifica, cuánto ha rentado, cuánto ha caído y qué tipo de viaje te obliga a hacer. Porque recordar, una cosa es la cartera que queda mejor en el Excel y otra muy distinta la cartera que tú, no el otro, la que tú eres capaz de mantener cuando la cosa se pone fea. ¡Vamos allá! Y antes de empezar quiero hacer una aclaración importante. Cuando hablemos de cartera no estamos hablando de todo tu patrimonio. Como ya sabéis, yo personalmente me gusta separar en 3 bloques. Por un lado, el corto plazo, donde estaría el fondo de emergencia y el dinero que necesitas tener disponible. Por otro lado, el medio plazo, donde puede entrar la entrada de una vivienda, una reforma o un coche o cualquier objetivo que tenga relativamente cerca. Y luego estaría el largo plazo, que es el verdadero motor del crecimiento. Y es justamente en esta etapa o en esta pata donde nos vamos a enfocar hoy. Porque si entonces lo mezclamos todo, nos hacemos un lío. No tiene sentido, bajo mi punto de vista, pues comparar una cartera de largo plazo con un dinero que quizá necesitas dentro de 6 meses. Ni tampoco obsesionarse con invertir hasta el último euro si antes no tienes un orden mínimo. Así que para entendernos, en el vídeo de hoy, cuando hablemos de carteras, vamos a hablar de 5 formas conocidas de construir una cartera a largo plazo. Y aquí también hago otra advertencia: copiar una cartera sin entenderla es mala idea. Porque una cartera no solo se mide por lo que gana, también se mide por cuánto cae, cuánto tarda en recuperarse, si encaja tu horizonte temporal y si tú serías capaz de aguantarla cuando vengan maldadas. Aunque ya sabéis que yo personalmente, para mi motor de crecimiento, suelo ser bastante más agresivo o me siento cómodos con carteras al 100% de renta variable. Y hoy precisamente pues quiero hacer un ejercicio para comparar enfoques distintos con la mente abierta. Y la primera es la de Warren Buffett, probablemente el inversor más famoso del mundo. Y aquí hay un matiz muy interesante. Aunque él construyó su fortuna seleccionando empresas, cuando pensó en el patrimonio familiar dejó una instrucción muchísimo más simple. En su carta del 2013 explicó que para el fideicomiso de su mujer su recomendación era un 90% en un fondo barato del S&P 500 y un 10% en bonos gubernamentales a corto plazo. Es decir, muchísimo menos barroquismo del que muchos imaginaban. La segunda referencia es de Ray Dalio, fundador de Bridgewater, uno de los hedge funds más conocidos del mundo. Y su enfoque siempre ha estado muy ligado a los ciclos económicos, a la macro y a la diversificación por escenarios. Por eso su cartera All Weather no intenta adivinar el futuro, sino defenderse razonablemente bien aunque cambie el crecimiento, la inflación o el entorno de mercado. La tercera sería la 60-40 clásica, y aquí no hay ningún gurú moderno concreto como tal, pero sí una raíz muy clara de una teoría clásica de carteras. Y ahí el gran nombre es Harry Markowitz, padre de la teoría moderna de carteras y premio Nobel por desarrollar la teoría de la elección de cartera. Y la idea de fondo era muy potente, no se trata solo de buscar rentabilidad, sino de combinar activos para reducir riesgos sin renunciar del todo al crecimiento. Y luego con los años esa filosofía acabó aterrizando en carteras muy reconocibles como la 60-40. Y seguimos con la cuarta referencia, o Harry Browne, que fue un autor inversor americano muy conocido por defender la llamada permanent portfolio o cartera permanente. Y su lógica no era voy a acertar qué va a pasar, sino casi lo contrario: como no sé qué entorno va a venir, pues construye una cartera que pueda sobrevivir razonablemente bien a casi cualquier cosa. Y la quinta no es tanto una persona como una filosofía, los Bugleheads, que esto nace alrededor de John Bogle, fundador de Vanguard, y de toda esa cultura de inversión indexada, sencilla, barata y mantenida a largo plazo. Y aquí también hago un matiz importante: no existe una única cartera Buglehead cerrada y oficial. Precisamente su fuerza está en una familia de carteras pasivas, donde ajustas más o menos los bonos según el perfil de riesgo. Y luego nosotros, para compararla, pues utilizaremos una versión más simplificada y concreta. Así que ahora ya sabemos quién es quién y qué filosofía hay detrás de cada una. Y ahora sí vamos a ver qué lleva realmente cada cartera. Y empezamos por la más sencilla de todas, la 90-10 de Warren Buffett, 90% S&P 500 y 10% bonos del Tesoro americano a corto plazo. Es decir, una cartera extremadamente agresiva, muy simple y muy centrada en Estados Unidos. Y aquí creo que es importante hacer un matiz, porque el 10% de esos bonos no cambia demasiado la película. Si el mercado te cae un 30%, pues ponderado el 90% no caes un 30%, caes un 27%. Pero si ese 10% de bonos te sube un 5%, no te sube un 5%, te sube un 0,5%. Con lo que en vez de perder un 27%, pues estarías perdiendo un 26,5%. Por lo tanto, este sigue siendo prácticamente una cartera de renta variable americana. Y la gracia aquí no está tanto en proteger muchísimo, sino en introducir un pequeño colchón de liquidez y estabilidad sin complicar la cartera. Seguimos con el All Weather de Ray Dalio, que esto ya es otra filosofía. Aquí ya no se trata tanto de exprimir la rentabilidad de la bolsa, aquí la idea es construir una cartera que pueda defenderse mejor en distintos entornos económicos. Y por eso mezcla renta variable, bonos intermedios, bonos largos, oro y materias primas. Y de hecho, fijaos en una cosa, el mayor peso aquí no está en la bolsa, sino estarían en los bonos a muy largo plazo. Es una cartera más macro, más diversificada y también bastante más compleja que la de Buffett. Y no busca ser la que más brilla cuando la bolsa sale disparada, busca depender menos de una sola cosa.
Y ahora seguimos con la 60-40, probablemente la cartera clásica por excelencia, 60 renta variable de todo el mundo y 40 bonos. Y no tiene demasiada historia, y precisamente por eso durante décadas ha sido una referencia absoluta. Renuncias a parte del crecimiento máximo para intentar hacer el viaje más estable. No busca ser la más rentable, busca equilibrio. Y eso, aunque ahí suene poco sexy, para mucha gente tiene bastante valor. Y en cambio, la cartera permanente de Harry Browne parte de una idea muy distinta. Como no sabemos qué entorno económico vendrá, pues mejor tener siempre patas distintas que respondan bien en los escenarios distintos. Y por eso todo lo divide en acciones, bonos a largo, bonos a corto y oro. Y aquí el objetivo no es maximizar la rentabilidad, aquí el objetivo es resiliencia. Es la cartera más defensiva, más tranquila y seguramente más cómoda para quien odia los grandes sustos. Y la quinta última sería la Google Hedge 80-20 simplificada. Y aquí matizar que la filosofía Google Hedge no es una única cartera cerrada y oficial, hay muchas variantes. Pero para compararla hoy de forma limpia, pues he utilizado una versión simplificada, con un 50% en MSCI World, un 30% en S&P 500 y un 20% en bonos globales. Es decir, sigue siendo una cartera agresiva, indexada y bastante sencilla. Y con mucho peso en Estados Unidos, sí, pero no tanto como la de Buffett. Y con una capa de bonos que a priori la hace algo más moderada que un 100% de renta variable. Eso sí, aquí ya intuimos algo importante. Si comparamos el 80-20 con el 60-40, usando bloques relativamente parecidos, lo normal sería pensar que ese 80-20 tiene más potencial de rentabilidad a largo plazo. Pero la pregunta no es solo si renta algo más, la pregunta es ¿cuánto más cae por el camino y si ese extra realmente te compensa? Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Una vez entendido qué lleva cada una, vamos a compararlas de verdad. Y ahora sí, vemos la gran foto, pero ojo, desde diciembre del 2005. Y lo primero que salta a la vista es la cartera 90-10 de Warren Buffett, que es la que se despega más de todas. Y era bastante esperable, porque al final lleva 90% SP y en ese periodo largo, con la bolsa americana tan fuerte, se nota muchísimo. Por detrás, en el segundo escalón, pues encontraríamos la cartera 80-20 de Google Hedge y la cartera permanente de Harry Browne. Y ya más abajo, veríamos la All Weather de Ray Dalio y la 60-40, que hacen un camino bastante más moderado. Y esto para mí es importante, porque aquí no solo estamos viendo quién gana más, estamos viendo también qué camino ha recorrido cada una para llegar allí. La de Buffett corre muchísimo, sí, pero también ya intuimos que el peaje que te exige no va a ser pequeño. Incluso por aquí podríamos ver que tendríamos en verde, pues bueno, que quizá después de esta recuperación o de esta caída tardó más, insisto, en recuperar, aunque a toro pasado vemos que es la más rentable. Si nos fijamos en la de Harry Browne, en cambio, quizá no te deslumbra tanto por esa rentabilidad final, pero se mantiene muy digna para el tipo de cartera que es, y podríamos ver por este camino que parece que a priori no se había descolgado tanto. Y la 80-20 pues queda justamente en esa zona intermedia que ya intuíamos. Más agresiva que una cartera equilibrada clásica, pero bastante menos extrema que una Buffett 90-10. Si cogemos un capital inicial de 10.000 euros en diciembre del 2005 hasta ahora, veríamos que la opción más rentable ha sido la 90-10 de Warren Buffett, que tendría un 10,03. La segunda más rentable, pues este 80-20 con un 7,78. Aquí 68.000 euros, aquí ya vemos que bastante menos, 46.000. Luego nos seguiría la cartera permanente de Harry Browne, que ya nos iríamos a 43.840. Seguiríamos con el All Weather de Ray Dalio, que sería 32.560 con este 6%, y un poquito por debajo del 6, pues tendríamos la tradicional 60-40. Y como comentamos, una cosa son estos porcentajes y luego con el tiempo y el capital invertido, pues vemos que las diferencias pueden ser un poco más abrumadoras. Ahora bien, la película cambia cuando dejamos de mirar solo cuánto ganan y empezamos a mirar qué peaje de riesgo paga cada una. Si nos vamos a la desviación típica, pues la más volátil que vemos que es por la 90-10 de Buffett. Después vendría efectivamente la 80-20 o este Google Hedge con un 10,86, luego la All Weather con un 9,13 y las que menos volatilidad presentan, pues vendría de la mano de Harry Browne y la última la 60-40. Y ahora sí, cuando ya miramos esos ratios de Sharpe, que ya no solo mira lo que gana una cartera, sino cómo de bien compensa el riesgo que asume, aquí aparece la sorpresa. La mejor en este periodo no ha sido la de Buffett con un 0,72, sino ha sido la de Harry Browne con un 0,77. La segunda, como decíamos, sí que sería la de Buffett, luego vendría la 80-20, después la 60-40 y en este track concreto la última sería la All Weather de Ray Dalio. Es decir, que si hablamos de rentabilidad absoluta, gana Buffett, pero si hablamos de rentabilidad ajustada por riesgo, la que mejor sale parada en este periodo es la cartera permanente de Harry Browne. Y creo que justo esto es lo interesante de la comparación, porque una cartera puede ser no la campeona por rentabilidad final y aún así ser mejor entre equilibrado, crecimiento y estabilidad. Y si bajamos un poquito, pues creo que veremos una de las partes más importantes de este vídeo, que serían los drawdowns, esas caídas desde máximos, porque una cartera no sufre la rentabilidad, se sufre por las caídas reales, y es justo lo que nos enseña este gráfico. Y aquí se ve clarísimo que normalmente la más rentable pues también fue la que más dolor te exigía aguantar. Y en la gran caída del 2008-2009, pues podíamos ver que la 90-10
de Warren Buffett cayó un 41,5, la 80-20 pues lo amortiguó un poco, casi un 38, la 60-40 un 27, All Weather menos 3,8 y la cartera permanente en este caso menos 0,6, casi ni se inmutó. Y esto sí que encaja bastante con la lógica de cada una. La de Buffett y los 80-20 son los que más motor de crecimiento tienen, perfecto, pero precisamente cuando llega una crisis pues también son las que más pagan. Y si bajamos un poco más, después del drawdown real, pues Curvo nos da una medida distinta, que sería la pérdida máxima en un año. Y aquí hay que hacer un matiz importante. Esto no es exactamente una caída histórica real como la del drawdown. Esto es más bien una estimación del riesgo y una fórmula que intenta decirte cuál podría ser la peor pérdida anual esperable con cierto nivel de confianza. Simplificándolo mucho, pues que no nos dice lo que pasó exactamente, sino lo que el modelo considera razonablemente esperar en un mal año. Y aquí, curiosamente, pues el orden se parece bastante a lo que ya hemos visto en un drawdown real. La peor volvería a ser la 90-10 de Warren Buffett, la segunda peor, la 80-20 de Google Hedge. Y luego que vendría, pues la de All Weather de Ray Dalio, la cartera 60-40 y en último lugar otra vez repetiría la cartera permanente de Harry Brownie. Así que después de ver rentabilidad, volatilidad, Sharpe, drawdowns, pérdida máxima, creo que la idea está bastante clara. No existe la cartera perfecta. Lo que existe es una cartera que te da más rentabilidad a cambio de más dolor, o otra que te da más tranquilidad a cambio de renunciar a la parte del crecimiento. Y la clave no solo es cuál gana más, la clave es saber cuál serías capaz de mantener cuando venga la caída de verdad. Y claro, una vez entiendes todo esto, luego hace falta llevarlo a la práctica, porque una cosa es ver una cartera en un Excel o en un backtesting y otra muy distinta es poder construirla, seguirla y controlarla bien dentro de una plataforma real. Y aquí aprovecho para dar las gracias a Freedom24, que patrocina este vídeo, que además es uno de los brokers que utilizo. Por ejemplo, en un vídeo como el de hoy encaja porque desde una única pantalla puedo ver mis posiciones, qué saldo tengo disponible en euros, en dólares, y aquí todas las inversiones, y las puedo ordenar para ver qué ETFs pesan más, o qué gano más o menos, o ver cómo va evolucionando el conjunto de la cartera. Y cuando trabajas con una cartera más simple o más compleja, con más bolsa, con más ETFs o con más activos distintos, tener esta visión bastante clara ayuda mucho. Porque al final una cartera deja de ser una combinación de piezas, y para comparar esas piezas, buscar alternativas y ver qué encaja contigo, tener una plataforma donde lo tengas todo ordenado es útil. Y si entras dentro de un producto, pues podrás revisar el gráfico, algunas métricas, y si bajas un poquito más, pues tendrás ese kit o esa letra pequeña, que aunque parezca una tontería, es muy importante. Y también recordaros que tiene una promoción de bienvenida, con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo, valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1000 euros ya puedes acceder a la promoción. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y dicho esto, seguimos con otro matiz importante, porque hasta ahora hemos visto la comparativa desde el 2005. Y como ya sabéis, depende del punto de entrada, importa muchísimo. Es decir, dos personas que compren la misma cartera no van a vivir exactamente el mismo viaje. Y para no quedarnos solo con una foto, pues vamos a volver a repetir este ejercicio un poco más ágil, pero con distintos escenarios. Y ahí vamos a ver si estas conclusiones se mantienen o cambian más de lo que parece. Como comentábamos, en vez de coger el 2005, vamos a coger, por ejemplo, el 2010. A ver si hay algún cambio sustancial o no. De entrada a la 90-10 se distancia. Aquí la Google Hedge 80-20, pues también relativamente, pues también hay distancia. Aquí podríamos ver en última posición la All Weather, la 60-40, y aquí incluso que destaca más la de Harry Brownie. ¿Y qué sorpresa tenemos? Que en este track concreto, que es más reducido que el anterior, en el anterior recordaros, el mayor ratio de Sharpe, esa de rentabilidad por riesgo, venía de la cartera permanente de Harry Brownie. En este caso no, en este caso vendría del 90-10 de Warren Buffett. Muy cerquita, buen empate, pues tendríamos incluso la 80-20 y la cartera permanente, en cuarta posición la 60-40 y en última posición la All Weather de Ray Dalio. Aquí podríamos ver esos drawdowns. Aquí, por ejemplo, pues podríamos ver en el COVID, efectivamente, la cartera 90-10 sin paracaídas, pues fue la que cayó más, el 80-20 cayó un poquito menos, y otra vez la All Weather y la permanente Harry Brown parece que no se inmutaron. Pero en cambio, si nos vamos al 2014, pues aquí ¿qué veríamos? Aquí veríamos que mientras las otras estaban en positivo y no se habían pegado castaña, pues la de Harry Brownie sí, y la All Weather de Dalio también. Que esto entiendo que vendría más por un peso, una volatilidad, una movida de los bonos. Ahora bien, en la pérdida máxima me gusta porque ven como la coyuntura, los macros han cambiado. Antes, o en la primera foto, habíamos visto que la 90-10 de Warren Buffett era la que tenía esa pérdida máxima más. En cambio, aquí en esta foto, pues es un poco más curiosa. ¿Por qué? Porque vemos que la All Weather de Ray Dalio es la que sería peor, después la 80-20, es decir, depende hasta qué punto los bonos pues no te pueden afectar positivamente, sino más negativamente. También habría más matices, porque esta cartera de 10 hemos dicho que eran bonos de corto americanos. En cambio, las otras alternativas hemos puesto una cartera de bonos globales, que tanto hay del corto, del medio como del largo, y ahí puede ser que haya un poco más de lío. Pero es lo que comentamos, en este caso, este dato no es tan ceñido, no se parece tanto como la estadística anterior, con lo que no nos podemos
podemos quedar con la primera estudio, con la primera analítica. Y venga, aquí muchos dirán, no, banquero, que hace mucho tiempo que esto ha cambiado. Pues venga, para no entretenerme en todos los años, pues hago un salto un poquito más gordito y nos vamos al 2020. En este caso no después del COVID, sino antes, para ver otra vez esas caídas y la rentabilidad final o total. De momento, pues tampoco habría sorpresas, otra vez arriba la 90-10, 80-20, ojo, ojito, la cartera permanente de Harry Brownie realmente hemos visto que ha sido resiliente, la última no tenía tanto de Sharpe, pero vemos que incluso aquí estaría por encima de la tabla que la 60-40 o la All Weather de Ray Dalio. Y aquí una vez más nos volvemos a sorprender, porque igual que antes no, era el SP500 o ese 90-10 que volvía a tener ratio de Sharpe mejor, aquí en este track concreto, esta volvería a ser la que tendría la mejor calidad-precio. No ha sido la más rentable, por esa desviación típica, por esa volatilidad, por ese riesgo, sería la que se ha comportado mejor. Segunda posición, 90-10 de Warren Buffett, después la 80-20 y en consecuencia. Y aquí en este track pues hay un poco más de lío. ¿Por qué? Porque podríamos ver que la caída del COVID, efectivamente, SP500 sin paracaídas, la que se pega la castaña más gorda. 80-20, 60-40 y All Weather y cartera permanente haciendo de stop o de parapeto. ¿Que nos vamos a la caída de octubre del 2023? Pues en este caso, ojo, ojito, porque veríamos que la que menos se cayó en este caso, la 90-10 de Warren Buffett, y todo lo que está más vinculado a la deuda, en este caso All Weather de Ray Dalio, sería la que estaría pillando más. Y ahora veríamos la pérdida máxima en un año, que es un valor teórico, que aquí hay una mini sorpresa. En vez de ser la 90-10, pues veríamos que por una décima es esa 80-20. Tendríamos que entender también, recordar que aquí no es todo SP, teníamos MSCI World, SP500 y luego unos bonos diversificados del corto, medio y largo. Y aquí estarían más concentrados en el corto, con lo que nos podría dar un poquito más de calidad y más en estos últimos años, que al estar los tipos positivos nos han sumado más. Después, incluso también veríamos peor la 60-40, All Weather Ray Dalio, y en este caso la cartera permanente de Harry Brownie, que todo el rato hemos mostrado bastante resiliencia. Si me preguntáis a mí, la conclusión no sería esta es la mejor y ya está. Mi conclusión sería otra. La 90-10 de Warren Buffett me parece brutal por sencillez y por potencia, pero también exige muchísimo aguante. La All Weather de Ray Dalio, pues me parece una cartera bastante curiosa por construcción, pero también bastante compleja y menos intuitiva para mucha gente. La 60-40 clásica entiendo perfectamente porque ha sido una referencia durante tanto tiempo, pero personalmente este tipo de cartera no me siento muy identificado para el motor de crecimiento a largo plazo. La cartera permanente de Harry Brownie me parece muy buena para quien prioriza estabilidad mental, protección y un viaje más llevadero. Y la 80-20 Google Hedge pues me parece una forma razonable de ser agresivo sin estar totalmente desbocado, siempre que uno entienda bien qué espera de ella. Por eso, para mí, la mejor cartera no es la que ha rentado más en el pasado. La mejor cartera es la que tú entiendes, no el otro, la que tú entiendes, la que encaja contigo y la que de verdad eres capaz de mantener cuando las cosas se pongan feas. Y si queréis, en el próximo vídeo pues podemos comparar estas filosofías con opciones todavía más simples, como SP500, FTSE All World o alguna de las combinaciones que personalmente a mí me convencen más a largo plazo. Y si este tipo de vídeo contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si no lo estáis, pero suscribiros, que llevamos de aquí poco a los 200.000, y que lo compartáis con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto en el siguiente.